Entonces, con la unidad de vectores, vamos a como adelantar el concepto de determinantes para que puedan resolver producto vectorial y producto mixto. El otro día llegamos, esta formulita de la expresión cartesiana del producto vectorial, la de los paréntesis, cada paréntesis eran la componente del vector resultado. Si ustedes tienen las componentes del vector resultado por medio de estos paréntesis, pongámosle que acá diga C1 igual a 2, 2i más 3j más 5k. Ese 2, 3 y 5 serían las componentes del vector que están buscando el resultado. Entonces 2, 3, 5 lo pueden graficar, porque ustedes ya tienen que saber a esta altura graficar un vector en 2D y en 3D, digamos, en R3. Estoy buscando la tercera lapicera si tengo los tres ejes. Entonces, si es 2, 3, 5, tienen, por ejemplo, X, 2 de X, 3 de Y están en el piso. Suben 5 para Z, y este punto, que es el 2, 3, 5, lo unen con el origen, y automáticamente tienen posicionado el vector resultado, y al verlo ahí, ya tienen el módulo, que pueden medir, el sentido, que va para allá, y la dirección, que es la recta del vector. O sea que teniendo las tres componentes, tienen todo lo que le hace falta. Módulo, dirección y sentido cuando lo grafican. En vez de Claro, hacer todo el procedimiento hacerlo con estos 9 términos que se anulaban 3 para sacar los paréntesis, una forma más corta es mediante determinante. Entonces, ¿cómo se hace un determinante de 3 por 3? Se puede aplicar lo que se llama la regla de Sarrus, que lo vamos a ver allá por... Ya les digo cuándo. Sarru, lo vamos a ver casi después de las vacaciones de julio, por agosto, por allá. Así que nos estamos adelantando ahora con Sarrus para determinante de 3×3. ¿Y qué hace Sarrus? ¿Cómo hace el determinante? Estas barras significan determinante de una matriz que está adentro, que se dice de 3×3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ubicarían las filas? Primero llevan siempre, en este caso del producto vectorial, el i, el j y el k. Luego vienen las componentes del primer vector que multiplican, el que está acá, y luego, por último, el último vector que multiplica. Poniendo esos tres filas, Sarrus, ¿qué te dice? Acá tengo yo como un escrito medio raro. Después ustedes se ponen a practicar. Está IJK, AX, AI, AZ, BX, BY, BZ. Esto es lo que yo puedo armar. ¿Qué dice Sarrus? Que para resolverlo tenés que repetir la primera y la segunda fila debajo de la tercera. O sea que repito, IJK, AX, AI, AZ. ¿Sí? ¿Para qué repite de primera y segunda fila? Para formar tres diagonales en este sentido y tres diagonales en el otro sentido. Y esas son las que utiliza para resolver. Cuando yo multiplico las diagonales principales que van de izquierda a derecha, así, a ver, izquierda a derecha, así, bajando, estas se llaman diagonales principales, y las que son al revés son las contradiagonales. Las diagonales principales al resultado no se le cambia el signo, y las contradiagonales al resultado se le cambia el signo por el opuesto. Entonces, por ejemplo, si acá te dio 8K y después te dio, ya ni veo acá, 9J y acá te dio menos 5i, queda el 8K, 9J y el menos 5i queda exactamente igual. Si del otro lado te queda menos 4i, 3K y 7J, a los tres se le cambia el signo, se le suman los tres primeros que te dieron y ahí tenés el resultado final. En definitiva, cada vez que hacemos un producto de los tres esto, estamos haciendo lo que se hace en el paréntesis ahí que vimos antes, o sea, es lo mismo. Los paréntesis son los resultados de lo que estamos haciendo acá, con I, con J y con K. O sea que resolviendo bien el determinante, acordándose que los que tienen la contradiagonal hay que cambiarle el signo, porque si te olvidas ahí no te va a dar bien, ya se resuelve el determinante y te queda directamente el vector, este último, C1i más C2j más C3k. Para eso tienen que inventarse dos vectores
¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aplicar el paréntesis por un lado, sacarlo así, y por otro lado, aplicar el determinante y saca si le da lo mismo. Le tiene que dar exactamente lo mismo. Eso con producto vectorial, sabiendo de antemano que va a dar un vector, ¿no? No le vamos a agarrar y poner un escalar. Sí, el mixto, que es el último, también se utiliza un determinante, pero miren la diferencia. En el otro tenía IJK acá. Acá el IJK no aparece. Van las tres componentes de los tres vectores que se multiplican. Según yo, acá hay un error, pero tienen que verificar si por casualidad, así como lo puso el profe, da el mismo resultado. Lo correcto, cuando uno hace producto mixto, es poner los vectores en el orden que está la multiplicación. O sea, acá tendríamos que poner primero las componentes de A, después la componente de B y último la componente de C. Eso es lo que es correcto. Ahora, si yo cambio de lugar la fila y me da el mismo resultado, se lo dejo a ustedes para que lo verifiquen. Yo les digo cómo iría. Ahora, como ven que acá hay tres componentes de los tres vectores y son todos números, esto le va a dar un número, no le va a dar un vector como en el vectorial. Por lo tanto, lo que tiene que estar súper claro es que vimos tres productos entre dos vectores. El primero, que era el producto punto escalar, quedaba Un escalar. Un Es un escalar. escalar, Un un número. número. un escalar, un número. El segundo, que es el producto vectorial, quedaba Un vector. Un vector, vector. Y el producto mixto queda Un vector. un vector y Número. un escalar. un No, un escalar. escalar. El Un mixto es un escalar. escalar. Si no Profe. tengo esas tres cosas claras, estoy chao. Sí. El Profe, queda mixto el no es, último, porque el no- Pará, mixto no no. es un producto cruzado, o sea, un producto vectorial por un escalar, Sí. y eso no da un vector. El producto vectorial, ¿qué te daba? El Vector. vectorial un vector. Y cuando lo multiplicás ese vector escalarmente por otro, a lo último, ¿qué te da? Por eso un vector con la magnitud diferente. No, un escalar da. No. No, Pensá, un Es escalar. un vector por un escalar. pensá, mirá, este paréntesis da un vector, pero Sí. después ese vector se tiene un producto punto con el otro, y el producto punto quedaba. Ah, o sea, es Escalar. escalarmente el vector que te dio por otro escalar, sería. Ah, ahora sí, claro. No, por otro escalar no. Por otro vector, el vector que te escalarmente. dio escalarmente por otro vector. Exactamente. Escalarmente, claro. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ok? Sí. Bueno, acá me preguntaba alguien, profe, ¿cambia mucho la punta de álgebra teórico del 2021 en relación a este de este año? No tanto. Se le agregaron ejemplos prácticos y se le agregaron algunos dibujitos, algo más, digamos, como un poco más leíble, y se cambiaron de lugar las unidades. Eso es lo que se ha hecho. O sea, no es tanto el cambio, pero bueno, algunos cambios hay. Podés estudiar con el apunte del 2021 tranquilamente, después agregándole que alguno te pase las diferencias, digamos, del otro. Bien, para que voy anotando los presentes. O sea, tengo la asistencia, pero me gusta ir anotando las cantidades de acuerdo a cómo pasa el tiempo en el aula. Bien, Profe, entonces, sí, decime. no termine y después le pregunto. No, decime vos, antes que siga. Ah, Ya terminé. bueno, porque justo el ejemplo que usted había propuesto de dos vectores, uno 2 3 y el otro 4 5 6, ayer mismo lo hice y los grafiqué. Y el vector resultante del producto cruzado entre esos dos me da un vector que está apoyado perfectamente sobre el eje Y. Le quería preguntar si eso eh, de última está bien, porque me pareció algo raro. Dentro de Eh, todas las posibilidades, la verdad que no lo hice, no te lo puedo decir hasta que lo haga, no lo tengo hecho, pero dentro de todos los resultados que hay puede tranquilamente coincidir con el I, no hay ningún problema. listo. Debe ser que para que te dé el eje Y, tendría que ser por lo menos que el 1, 2, 3 y el 1, 2, 3, cuando dije 4, 5, 6 tienen que estar en el piso, digamos. En el Claro, plano. o sea, las componentes del vector, este nuevo C,
tengo que en I es -3 y en K es -3. Entonces yo supongo, y en J no, J es 6. Va, el menos eso me dio a mí. Entonces, bueno, me quedó graficado así. Yo en principio diría que no, así en el aire, pero bueno, tendrías que verificarlo, porque dice, hay un chico esperando que lo acepte. No, yo no acepto a nadie, o sea, tiene que entrar a derecho. Debe ser que el chico está haciendo mal, está poniendo mal el número de ID, porque ustedes entran y yo no lo acepto, o sea, no hay que aceptar a nadie, acá es libre. Explíquenle al chico que algo está haciendo mal. No lo puedo ayudar yo desde acá. Eh, Cuando es acepte o no acepte es porque tienen que ingresar con una clave, y en este caso no ingresan con ninguna clave. El tema es el siguiente, ahí el que me preguntaba del EGI. Fíjate que si yo hago el 1, 2, 3, 1, 2 para X y 3 para Z, tenés uno inclinado así en el aire. Y el 4, 5, 6 también te da otro en el aire. Sí, los dos dan Entonces, en el aire. Por eso le preguntaba. y si dan los dos en el aire y tenés un plano así, nunca el resultado puede estar en el eje Y. Algún problema tenés ahí de raro, algún resultado mal. Verificalo. Bueno, bueno, bueno. O sea, que puede dar el eje Y, sí, pero en ese caso me parece que no. Fíjate bien, porque si vos me decís que te da -3, no me dijiste en J o en K, Sí, menos 3 en X sería y -3 en Z también. bueno, lo que pasa es que vos cuando tenés -3 en X estás, por ejemplo, en el piso. ¿Y en Y cuánto te daba? Y en Y me da 6. Bueno, vos tenés -3, te vas para el lado de atrás del X. Claro, 6 positivo, te vas para allá, estás acá en el piso. Cuando levantás -3, no levantás nada porque es negativo el Z, te vas para abajo. Entonces, cuando te vas para abajo, el C, el resultado queda así, nada que ver con el eje Y. No sé si te ubicas. X e Eh, Y están en la mesa y Z es el vertical. O sea, andate a una esquina de la habitación, lo que sea. Y sí, marcate -3 en X, te vas para el otro lado. 6 en Y, te vas para allá. Estás en el piso acá. Ahí. Y cuando levantás 3, no levantás porque es negativo, te vas para abajo como el subsuelo. Cuando unís ese punto con el 0, te queda un vector claro. así, nada que ver con el eje Y. Pero no, los habré unido mal entonces. Bueno, gracias, profe, igual. Y por eso, fíjate. ¿Eso se puede dar, profe? ¿Un vector negativo vendría a ser eso? ¿Sí? Cualquiera se puede dar, son libres, pueden ser lo que vos quieras. Puede ser negativo, positivo, para un cuadrante. Ya ahí no estaríamos hablando de cuadrante, porque cuadrante hablamos cuando estamos en el plano. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Cuando estamos en el espacio, hay varios espacios, ¿no? Puede estar en el espacio de abajo, espacio de arriba, espacio de allá, espacio de allá. Se abren mucho las posibilidades. Bueno, se terminó la unidad de vectores. Esta tiene que estar a esta altura. Hoy tendría que estar súper sabida. O sea, y yo cuando digo súper sabida es todo. Cuando uno cierra la unidad, tiene que entender esa unidad para poder entender la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que tendría que estar súper entendido ya? Por lo menos lo mínimo y lo básico. O sea, ¿qué es un vector? Su definición, las 3 características que debe tener, cuándo dos vectores sean iguales, cuándo dos vectores son paralelos, cuándo dos vectores son perpendiculares, cómo se suman dos vectores o tres, cuáles son sus propiedades, cómo se multiplica un vector por un escalar, qué le hace el escalar al vector, las propiedades. Cómo se multiplican dos vectores, el producto escalar, el producto vectorial, el producto mixto, qué diferencia hay entre cada uno, cómo se saca cada resultado, cómo se grafica. En general, todo eso es lo más importante. Todo eso tendría que estar re claro, no haber confusión. ¿Por qué? Porque cuando vamos a entrar ahora en rectas, las rectas van a ser ayudadas, digamos, de alguna manera para graficarla con vectores. Entonces, si no entiendo lo que es un vector, cómo se trabaja con vector, no voy a entender cómo armar una recta, ¿sí? Bueno, entonces, unidad 2
sería la primera de las dos únicas unidades que hay en la materia de geometría analítica, porque la materia se llama álgebra lineal, álgebra y geometría analítica, sería la parte de álgebra lineal más la de geometría analítica. La de vectores fue de álgebra lineal, rectas y planos es de geometría analítica, ¿sí? Ahí les dice como introducción, esta hojita la van a leer solos, paso rápidamente el tema, que dice que la geometría analítica, que es la parte de la matemática que estudia lugares geométricos. Y entonces te define lo que es un lugar geométrico. Para que tengan una idea, ustedes cuando lo lean lo van a entender, creo yo. Lugar geométrico no es este plano. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, en este plano una circunferencia, ¿qué tengo que hacer? Elegir un lugar geométrico de este plano para hacer la circunferencia. O sea, puedo elegir acá y hacer una circunferencia acá, puedo elegirlo más allá o más allá. Donde lo elija, estos puntos que formen una circunferencia sería el lugar geométrico que yo elijo, ¿no? Que esos puntitos de todos los millones que hay acá. Yo elijo estos puntitos para hacerte la circunferencia. Ese es el lugar geométrico que estoy eligiendo. Pero ese lugar geométrico deberá tener una condición para que ese lugar sea una circunferencia y no sea un cuadrado. Cuando yo hago un cuadrado, ese lugar debe tener una condición. Cuando hago una circunferencia, condiciones distintas. Por ejemplo, para una circunferencia, la condición debe ser que esos puntos, todos los que utilizo el lugar geométrico, estén a X distante o a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Entonces, con eso yo elijo este lugar geométrico y lo que sale es una circunferencia. ¿Se entiende? O sea, eso para que entiendan un poco a qué se llama el lugar geométrico. Sería al que yo elijo para hacer algo geométrico, ¿no es cierto? Bueno, acá están los objetivos de lo que vamos a hacer en esta unidad y tienen dos ejemplitos prácticos. Esto que sería como algo de sonido, creo, que es algo que sucede. Y esto que serían como dos autos, dos móviles, o trenes, o lo que sea, que se van a cruzar en algún momento. Esto capaz que vieron algo en la secundaria cuando vieron sistema de ecuaciones. Y bueno, son ejemplos de rectas prácticos. Estos ejemplos, vea, que me preguntaba del apunte del 2021, no están ahora nuevos. Esto sí, lo que voy a explicar acá está todo en el apunte del 2021. ¿Cómo es el tema de rectas? ¿Qué vamos a ver hoy? Para que tengan un panorama antes de verlo y ya sepan de qué se va a tratar el tema. Un segundito que voy a poner. Vinieron 4 alumnos más. Acuérdense que el horario es de 10:30 a 12 menos 10, más o menos, como para que sepan, ¿no? Para que no se pierdan nada. El tema es el siguiente. ¿Cómo puedo graficar una recta? O sea, acá hay dos cuestiones en la geometría. Una es el gráfico, que me ayuda un montón para entender las cosas. Por eso cada vez que yo estudie algo en geometría, automáticamente me tengo que ir a hacer el dibujito que dice, que está mal dicho, o sea, el gráfico. O sea, yo cada vez que piense en una ecuación o algo, le pongo un número y digo, wow, ¿cómo sería esto? A ver, ¿cómo lo dibujaría? ¿Cómo es la recta? Le pongo un numerito. Siempre tienen que tratar de graficar. Entonces, cuando lo vean gráficamente, ahí le ayuda un montón para entender la ecuación. ¿Se entiende? Ese juego lo van a tener que hacer frecuentemente. Ahora bien, dentro del gráfico hay dos posibilidades. Una en el plano, que ustedes más o menos estarían acostumbrados, y otra en el espacio, como hablábamos recién con las 3 coordenadas, que se pierden un poco. Entonces se tienen que acostumbrar a trabajar en el espacio. Y háganlo, no le esquiven porque si no, no se van a acostumbrar nunca. ¿Sí? Porque el apunte y yo acá le explicamos más o menos en R2 y después en R3 es lo mismo en cuanto a lo analítico, a las ecuaciones. Pero en los gráficos no, entonces háganlo. Bien. Entonces, primero y principal, porque vamos a ver rectas. Y si no entendemos los conceptos básicos, no vamos a entender el resto. ¿Qué diferencia hay entre segmento, semirrecta y recta? Alguno que me lo explique, por ejemplo, con los ejes coordenados, X, Y.
Recta es un conjunto infinito de puntos, si no me equivoco. Un segmento es un conjunto acotado de puntos. Bueno, por ahí está bien o está mal, no sé, o está más o menos. Acordate que yo con los infinitos no ando muy bien, que digamos, pero eso no Profe, quiere. Sí. recta es como que es un segmento que no termina, que sigue. En cambio, un segmento no es que tiene como un principio y un final, por eso a la recta hay que ponerle la flechita. Bueno, por eso a eso queremos llegar, está bastante bien el tema. Yo lo que digo cuando decimos infinito, es un término que se usa en matemática y a mí no me gusta mucho, no quiere decir que ustedes no lo utilicen, ojo. No me gusta porque para mí el infinito no existe, para mí todo tiene un principio y un final, pero es una cuestión filosófica mía esa. ¿Entiendes? Porque como soy ingeniero, no creo, o sea, me parece un verso decir que algo no termina cuando no lo vi. Porque para ustedes, ¿qué es infinito, por ejemplo? ¿Qué ejemplo tienen de infinito en la realidad? Denme alguno para que yo crea en el infinito. ¿El universo es La finito o vida. infinito? ¿Y el universo? ¿Vos lo viste el universo? ¿Fuiste y diste una vuelta? Por eso ¿Sabés si no tengo termina? manera de comprobar de que sea finito. Claro, y yo tampoco, entonces no me la creo. Yo digo algo que yo tenga manera de comprobar que no termina. Entonces es Ejemplo, inconcluso. claro, algo que sea inconcluso. Denme ¿Listo? un ejemplo ustedes y yo creo en el infinito. Tiempo. El El tiempo tiempo. también pensé. Y el tiempo, pero ¿y yo con el tiempo mío? Cuando yo nací, me morí, se terminó el tiempo. Hoy se terminó el Profe, tiempo. su tiempo. A las Bueno, 0 horas de la noche se termina el tiempo para mí. Empieza otro. La energía, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Técnicamente no tiene un punto inicial y un punto final. Entonces, Y si en algún momento se deja de transformar, ¿cómo se transforma? es que justamente esa sería la definición de que se destruya y no se destruye. Profe, ¿usted cómo llamaría lo que nosotros llamamos infinito? Está bueno eso. Indeterminación de última, qué sé yo. Yo, por ejemplo, en la recta, vos me decís, es infinita, y yo te digo, la recta, ¿cómo te podría decir? En vez de infinita. Vamos al ejemplo que les dije yo. Vamos a un ejemplo nuestro que son Indeterminada. los ejes. Los ejes, ¿no? Vamos a hacer la práctica. Porque por ahí los ejemplos tienen que ser prácticos para que uno entienda las cosas. Porque si no queda como muy abierto el tema, ¿no? Y es discutible y está bueno lo que estamos haciendo. Yo tengo el eje X y el eje Y. Pero eso es una parte de los ejes, ¿no? Sabrán ustedes, sí. Sí. Denme un ejemplo de segmento en el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, desde el punto de origen hasta x sub 1. Y x sub 1 es una unidad. Del 0 al 1. ¿Por qué decís sub 1? No entiendo. Del No, 0 al 1. por nombrar un punto cualquiera, pero Claro, pero bueno, sub sí. 1 no. Sub 1 no lo entiendo. Es el 0 y el 1, y el 2 y el 3. O sea, del 0 al 1 es un segmento. Perfecto, un ejemplo. Del 0 al 2 es otro segmento. Del 2 al 3, otro segmento. Porque como me dijeron hace un rato, dice, arranca en un punto y termina en el otro. ¿Sí? ¿Entendió? Arranca y para. Segmento. Muy bien. Un ejemplo de semirrecta dentro de los ejes. Y puede ser el eje positivo, las x, o el negativo. Pues ¿Estamos el todos de origen es acuerdo? el 0. Perfecto, entonces. Arrancamos en el 0 y sigue para allá. Mirá cómo te dije el infinito. Arranco en 0 y Sigue sigue. para allá. Y sigue. Y sigue. Pero no te digo que no termina. Y sigue. Qué grande, ¿no? Está mejor. Sigue. Arranca y sigue. Pero ¿hasta dónde sigue? Hasta el No sé, porque no infinito. lo veo. ¿Qué quiere que te mienta? Decime vos hasta dónde sigue. Hasta el infinito. Y me estás charlando. Si no viste, por ahí termina. ¿Vos fuiste Pero hasta si allá? nunca se termina, ¿Y cómo sabés que nunca se termina? ¿Vos fuiste? Es que Bueno, justo, pero en ese sentido usted tampoco fue para saber si no se termina. Entonces una indeterminación. Por eso, como no fui, no puedo decirlo. Vos lo estás diciendo. Que es infinito. Yo no lo digo. Entonces, yo tendría más razón que vos. Vos me decís que Bueno, eso es no. verdad.
que sigue hasta dónde, que no termina nunca. Son todas mentiras si vos no fuiste. En cambio, yo te digo sigue y no te digo que termina o no termina. Es que Yo te justo la estaría forma de charlando. Pero decir en que es caso de no infinito, terminar, profe, En caso de no terminar, ¿qué querés que te diga? Si no lo sé. pero en caso de no terminar, ¿cómo lo llamaría? En caso de no terminar, sería infinito. Pero como no sé si termina o no, Y te no acaba lo de puedo decir que decir. sigue. Esa es la definición que él tiene. Yo Que digo que empieza, sí. que sigue. No te quiero charlar. Para mí los otros te charlan. Pero nunca vas a saber si no termina, porque aunque vos vayas, tipo, nunca vas a saber si termina o no más allá. Claro, pero ninguno fue. Pero si termina no sería una recta, sería Un segmento. Segmento. un segmento, sí, se me fue la palabra. Pero cuando sepa eso lo puedo decir. Por lo tanto, hasta ahora es una incógnita. Y uno no puede decir que puede llegar, por Esto para que se ejemplo, a den cualquier cuenta. lugar. Profe, Sí. uno no puede decir que puede llegar a cualquier lugar y una vez que llegó, da un paso más y hace eso siempre. Entonces ahí medio estaría concluyendo que es infinito, porque siempre Bueno, puede pero hacer un paso más. ese es un pequeño verso. Es como si, o sea, pasa lo mismo con la religión cuando te dicen que cuando vos te morís, seguís viviendo. ¿Vos lo viste a eso? Tenés que creer. Bueno, pero ese es Eso que decís conocimiento vos, que dogmático, si este es tenés que hacer científico. si tenés que hacer un paso más, vos creés que hay un infinito, pero lo estás creyendo, no lo estás viendo. Claro, pero en ese caso es fe. En nuestro caso es ciencia, serio. Claro. Y la Esto, ciencia esto depende de cómo lo veas. o sea, la fe vos lo podés ver como un verso o como una realidad. Y el infinito lo podés ver como un verso o una realidad. O sea, todo esto es sería como para decirnos que dentro de la ciencia hay convenciones. Claro, no, te lo digo mejor todavía, dentro de la ciencia hay verso. Profe, Entonces y los entonces para versos se usted, transforman en convenciones, Claro. para que ¿qué no sea sería verso. infinito para usted, profe? El infinito sería para mí el amor que tengo por mi nieto, por ejemplo. ¿Te gustó? Me encanta. No termina nunca. Y no, Si pudiera tener más, lo tendría. Igual No que el sé recta. cuánto es poco y Como la cuál es milanesa. mucho. Como la ya milanesa. Está bien, me comparás mi nieto con la milanesa, está bien. Vos no tenés nieto, entonces te gusta la milanesa, está bien. Yo que tengo un nieto te puedo decir, antes no lo tenía. Ahora sé lo que se siente por un nieto. ¿El nieto o Boca? ¿Cómo? ¿El nieto o Boca? ¿Qué ¿El más nieto o grande? Boca? Me No, parece no, que River. primero el nieto y después Boca. deja de joder con River. No peleen, no peleen. Bien. ¿Qué Entonces, dijo? se despertó un River Platense. Estaba dormido del ¿Cómo que domingo. River? Se está despertando. Bueno, escuchá. Esto es una cosa mía, no la tomen así tan a la tremenda. O sea, yo a medida que pasen los años, o sea, yo voy creciendo y hay cosas que a los 18, 20 años me parecían realidades y después yo me doy cuenta que me están pareciendo. A medida que voy conociendo un poco más el tema y voy viendo las cosas, yo digo, bueno, esto que era, por ejemplo, me decían que Cristóbal Colón, cuando yo era chiquito en la primaria, en la secundaria, era bueno, lo dibujaba con el delantal ese amarillo y la cruz roja, era rubio de ojos celestes, con el peinado ese carré, ¿no es cierto? Y lo dibujábamos nosotros en el aula, qué bonito que era Colón, todo. Después cuando me hice grande me di cuenta que era, no digamos un hijo de perra, pero lo habían mandado a matar todos los que había acá, entonces no era muy bueno que digamos. O sea, venían mandados de los otros, como los del FMI, venían a sacarnos la guita, a sacarnos la plata, el oro, y se lo llevaban a otro lado, y nunca más lo devolvieron. Entonces, una cosa es una cosa y otra, o sea, vos vas entendiendo el tema a medida que vas conociendo el tema, lo vas entendiendo de distintas maneras. La verdad absoluta no la tiene nadie. Pero bueno, uno va teniendo distintos conocimientos, entonces va entendiendo de diferentes maneras por ahí una cosa que es única. Yo la puedo entender de una manera, vos la entendés de otra, el otro de otra. Lo que importa es que algunos tengan
lo entiendan de alguna manera, como quien dice, ¿no? A ver, si lo entendés lo más parecido a la realidad o a la verdad, mejor. Pero la verdad absoluta tampoco existe, otro verso más. ¿Sí? Porque a mí mi papá me enseñó que si robaba era malo. Entonces yo si robo es malo. Y si mi papá de chico me hubiera dicho que robar es bueno, yo en este momento sería un chorro. Lo hubiera entendido así. ¿Te das cuenta? Y No profe, es fue tan como, así lo de Colón, me dice. Mateo me dice que no fue tan así lo de Colón. Profe, el, yo lo leía eso de Colón. Todo empezó porque hicieron un campamento en una isla y los indios, los nativos, mataron a todos los españoles que había ahí. Entonces, por eso se enojó Colón y lo mandaron a esclavizarlos, porque mataron a toda una colonia pensando que eran pasivos, digamos, los indios. Bueno, ¿y quién te lo contó eso, Mateo? ¿Dónde lo leíste? Se lo Lo contó mismo, Videla, seguro. No, capaz no, que un español. Lo no, presentó. en historia y documentales, que me interesa todo eso. Claro, pero si te lo cuenta un amigo de Colón o un español, más vale que te va a decir que Colón era bueno. Vos tenés que ver varias historias. No sé si esa es la única y verdadera historia, ¿entendés? Más vale Pero que ahí los sale que la españoles verdad no te es van a decir que absoluta. ellos son buenísimos. Claro, por ejemplo, no es que los nativos eran unos santos. O sea, los dos Y no, fueron. pero suponete, yo vivo ahora en San Antonio de Redondo, ¿no? Y viene uno de Sí. Buenos Aires y se quiere meter adentro de mi casa, del lote. ¿Qué hago yo? ¿Lo dejo pasar o lo agarro a tiro? ¿O lo saco primero? hágalo tiro. Bueno, y si yo le tiro un tiro, ¿el malo soy yo o el malo es él el que me quiere quedar con mi casa? En teoría el malo Los es él, dos. pero la sociedad como está ahora te va a tomar como que sos malo vos. Bueno, Pero, profe, lo que pasa es que ¿quién quedó de los habitantes de la tierra nuestra para contar la historia? ¿Quedó alguno? ¿Para escribir un libro? Ah, y justamente por eso, ¿dónde estaría usted si no fuera por la colonización? Porque alguna descendencia española tiene. ¿Dónde estaría la sociedad? ¿Qué clase de cultura tendríamos? Pero digo, ¿yo seré la cruza de un nativo con un español o de un español? Yo soy hijo de italiano, nieto de italiano, perdón. Pero ya me parecía por mi primo. abuelo italiano y mi bisabuelo no se juntaron con ningún nativo de acá para que naciera yo. Eran todos entre italianos. No, pero además no importa, o sea, eso no justifica un genocidio, me parece. ¿Qué apellido eran tu abuelo, profe? Y Di Tulio, como yo. Mi vieja sí, también italiano. Tulio, mi abuelo nació acá en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Mi bisabuelo vivía en Italia, en un pueblo que se llama Fileto, con doble T, que está en la provincia de Chieti, cerca del puerto de Pescara. Es un pueblito de 5 o 6 mil habitantes, donde el 80% son todos Di Tulio. Pero Di Tulio con doble L, porque cuando vino mi bisabuelo acá, para tenerlo después al abuelo, le sacaron una L en la entrada, digamos, y quedó deformado el apellido. El verdadero apellido mío es Di Tulio con doble L, nos sacaron una. Y yo tengo la ciudadanía italiana gracias a mi bisabuelo, y vivían allá. Entonces mi bisabuelo vino con mi bisabuela de allá, y lo tuvieron a mi abuelo, y el tío, o sea, el hermano de mi abuelo, ya venía nacido de Italia. Sí, y vinieron con un barco que tenía la bandera azul y amarilla, por eso yo soy de Boca. Mirá esto, mirá, tengo la mitad más uno ahí. Qué va. Así eligieron los colores de Boca, según escuché, con barcos que venían Los primeros acá a colores de Argentina. Boca fueron blanco y negro. Y bueno, y después se transformaron en azul y amarillo por la bandera de un barco, sí. Que llegó ahí Suecia. al lado de Departamento. Suecia, sí. Mira, Porque güey, somos todos. Suecia porque somos todos rubios de ojos celestes, lo de Boca. con razón yo soy de Boca, mi viejo me hizo de Boca. Mira, amor. Bueno,
Dejémoslo ahí. Así que mira vos, el profe. Dejémoslo ahí por ahora, porque los de River están un poco dolidos y si decimos algo de Boca saltan a los 2 minutos. Ahora le va a durar por lo menos hasta la primavera el dolor del domingo pasado. Es que lo de River le dicen iglesia abandonada, no tienen cura. Ay, perdón, No, mal ahí. estaba Mirá, pensando. lo único, escuchá, lo único que le quedó es lo de Madrid. Lo de Madrid le va a durar 18 años como le duró hasta que salieron campeones nuevos. No Ahora, encuentro dentro de razón. 17 años van a hablar de Madrid. Sí. Se terminó Madrid, parece Fernández hablando de Macri. Pará con Macri, pará con Madrid. Ya está, ya pasó. Ya ganaron una vez sola, que ganaron tanto lío, pará un poquito. Nosotros le ganamos 3 veces, ahora no decimos nada. Claro, es que Boca es como el dólar, ¿viste? Si baja es para tomar impulso nada más. Bueno, vamos a la recta porque si no se van ahí algunos que se van a enojar. Escúchenme, la recta, entonces diferenciamos entre 0 y 1, un segmento, entre 0 y 3, un segmento, entre 4 y 5, un segmento. Bien, arranca y para. De 0, eje positivo de la X, una semirrecta. Eje negativo de la X para el otro lado, de 0, otra semirrecta. El eje de la Y positivo, otra semirrecta. El eje de la Y negativo, otra semirrecta. Y si tuviéramos el Z y el menos Z también. Ahora vamos a la recta. ¿Cuál sería una recta dentro de los ejes? Un eje completo. Claro. El eje Y completo, perdón, el X, estoy hablando ahí, X, o el eje Y completo. ¿Te das cuenta? Con ese ejemplito ya tiene que quedar claro la diferencia. Porque algunos todavía creían que era lo mismo el segmento que la recta, que la semirrecta. Entonces, una vez que tenemos el panorama, y como digo acá, que me decían el infinito, la recta para este lado sigue y para aquel lado sigue. Continúa y continúa. La semirrecta arranca y continúa. O sea, profe, sería Arranca y un para. eje. O sea, podría ser las X positivas y las X negativas. ¿El qué? La recta. O no entendí bien. No, el eje positivo no es una recta, porque tiene un punto de inicio y el otro continúa. No continúa Entonces, para los dos lados. Profe, una semirrecta sería que posee un punto de inicio y no un punto final. Claro, algo así, está bien. entonces, profe, ¿la recta cuál sería? Todo el eje en Y. general, ¿o no? O todo el eje Y. O sea, el eje Y para los dos lados o el eje X para los dos lados. Y la semirrecta sería el eje positivo de las X y el positivo de las Y, por ejemplo. La Porque tiene un semirrecta. inicio. La semirrecta porque tiene un inicio y continúa. Exacto. Claro, por eso, profe, le dije que una recta podría ser las X positivas y las negativas, digamos. Y dale con Madrid. ¿No? Ese no es. No te queda. Entonces, profe, una semirrecta podría ser toda recta que tiene un origen, un punto de origen. Claro. Es donde arranca en un lado y continúa por el otro. Eso es semirrecta como el eje positivo. Claro, Recta, la recta yo puse, profe, que pasa por todos los puntos de un eje. la recta no para en ningún lado. Sigue por un lado y sigue por el otro. Esa es la recta. No tiene ningún punto de inicio. ¿Sí? Vos cuando agarrás el eje X y ponés un 0, lo que estás haciendo con el 0 es transformándolo en dos semirrectas. De 0 para allá, una semirrecta. De 0 para el otro lado, otra. Le sacás el 0, dejás la línea para allá y para acá y es la recta. ¿Sí? Bueno, y si no, a seguir discutiendo hasta encontrarle la forma de entenderlo, ¿no? Porque es así. Bueno, cuando yo digo voy a dibujar una recta en el plano, en R2, ¿qué necesito como mínimo para poder, si me dicen, encontrame esta recta? ¿Qué son los mínimos datos que me tienen que dar? Un punto, un ángulo. ¿Un ángulo solo? No me alcanza. Un ángulo y otro dato, será ahí un punto, por ejemplo. Un ángulo y un punto es una forma. ¿Qué más? Una dirección. Bueno, el ángulo. Un ángulo y una dirección es lo mismo. 2 puntos.
2 puntos. ¿Cómo deben ser los 2 puntos? ¿Iguales o distintos? ¿O da lo mismo? Distintos. Distintos. Entonces hay que aclarar, 2 puntos distintos, porque si vos decís 2 puntos, pueden ser 2 puntos iguales, el 1-2 con el 1-2. 1-2 y 1-2, 2 puntos, pero en realidad te están dando uno solo. ¿Cuántas rectas pasan por un solo punto? Una. Una. ¿O no? Infinito. ¿O no? Otra vez con infinito. No, ninguna. Muchas rectas. No, ninguna, no. Los voy a convencer, yo parezco. No, es verdad, son muchas. Indeterminado. Claro, no pensaste. El que dijo una no pensó ni loco. Mirá, acá tengo el punto. Acá tengo el punto, ¿no? No puedo dibujar un punto, pongo los 2 dedos ahí. ¿Esta recta pasa por el punto? Sí. ¿Esta? Sí. Sí. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Sigo dando vueltas, una pegadita al lado de la otra, cada 1 milímetro. Muchas, no infinitas. Porque en una de esas las puedo contar a todas, se termina la cantidad. No lo sé. Yo no me la puse a contar, ni quiero contarla tampoco, porque no tengo tiempo. Sería indeterminado. Digámosle infinito asterisco. Ni para usted ni para nosotros, de último. No, o sea, que no salga de esta charla que ustedes no pueden decir infinito, lo pueden decir, lo voy a entender, no lo voy a bochar por eso. Yo le digo que a mí no me gusta, nada más. Yo acepto que usted lo diga. ¿Okay? Es que el infinito es una gran incógnita, profe. ¿Cómo? Es que el infinito es una gran incógnita. Es como decir quién vino primero, el huevo o la gallina. Claro, es como decir... No, mentira, iba a decir... ¿Vos quién crees que vino primero, el huevo o la gallina? ¿Yo? Sí. Huevo o la gallina, para dejar de pensar. Y claro, porque si la gallina, si digo yo la gallina, esa gallina salió de un huevo. Y si digo un huevo, ese huevo lo puso una gallina. Está complicado. Está complicada la pregunta. Por eso, si alguno te dice el huevo o la gallina, te están mintiendo. Es discutible. Lo mismo que estamos diciendo nosotros. Mirá lo que estamos hablando. Todas las cosas no son como te la dicen. Son como vos la entendés. ¿Sí? Porque yo acá le estoy explicando le estoy dando una clase, ¿no? Le digo, la recta es así, bla, bla, bla. ¿Cómo saben ustedes si todo lo que le digo es verdad o todo lo que le digo es mentira? Si en realidad no saben nada ustedes. Me están haciendo caso a mí, ¿por qué? Porque creen que yo sé, y si yo no sé... ¿Por qué es lo que nos van a tomar en el parcial? Ah, ustedes creen lo que le digo yo porque se lo voy a tomar en el parcial. Entonces, todo un verso. O sea, fíjense, ¿cómo hace un docente para enseñarle al otro? Tiene que enseñarle algo que él sepa, porque si el docente no estudió y no lo sabe, todo lo que le enseña al otro está mal, y el otro lo aprende mal. Y ahora, ¿cómo yo sé que el docente sabe todo y lo aprendió bien? Estamos todos locos, no podemos llegar a volver locos. Yo por lo menos en la clase, del 100% que digo, ¿cuánto es mentira? Digo que el más grande. 98%. El 100. El 100 no, pero el 95% es mentira. ¿Cómo se dan cuenta ustedes del 5% que le digo que es verdad? ¿De dónde lo sacan? Y razonando. De experiencias previas, qué sé yo. Cuando sepan el tema, ahí se van a dar cuenta de lo que yo les miento y lo que les digo de verdad. Mientras no lo sepan, no saben cuál es la mentira que le digo yo. ¿Se dan cuenta? Es más o menos así. Bien. Vamos a la recta. Entonces, ¿cómo hacían en la secundaria o en la primaria o lo que sabían algo de recta? Bueno, hasta ahí por lo menos le quedó la idea de que dándole 2 puntos distintos, uno acá y otro acá, unía los 2 puntos, pero no lo unía de ahí hasta ahí. Lo hacía continuar para allá y lo hacía continuar para allá y armaba la recta que te pedían por esos 2 puntos. Ok, estamos de acuerdo. Y en el apunte está, y lo van a tener que ver ustedes solo para la próxima clase, una vez que yo alcance a terminar con que no sé de tanta charla que dimos y vamos a terminar. Entonces, ¿cuál es la manera nueva que tienen que aprender ustedes, que no sabían antes que sabían de los 2 puntos? Usando vectores. ¿Por qué? Y por algo vimos vectores, para poder aplicarlo. Dijimos que era una herramienta matemática nueva que la vamos a aplicar en todo lo que podamos. Entonces, ¿cómo aplicamos vectores en una recta? Hace un rato me dijeron,
si le doy un punto y un ángulo, puedo hacer una recta. Y el otro dijo, y una dirección. Y bueno, un punto y un ángulo y dirección es lo mismo, te dijo otro. Y era cierto. ¿Y quién es otro que te puede dar una dirección aparte de un ángulo? Un vector. Si yo tengo este vector, te doy este vector y te digo lo siguiente. ¿Qué datos te doy? ¿El vector solo? No puedo. Tiene que ser el vector y un punto. Puede Entonces te ser su doy un extremo. vector. ¿Eh? No digo, puede ser su extremo. El extremo del vector. Sí, pero lo vamos a hacer un poquito, puede ser, sí, como caso particular, pero lo vamos a hacer más general. Te doy un punto cualquiera en el espacio ya. Acá dice en el plano, pero también pensá en el espacio. Un punto y un vector. ¿Qué te ayuda el vector? ¿En qué te puede ayudar? En la dirección que va a tener la recta. Entonces yo te digo, trazame una recta por este punto que te doy que tenga la dirección de este vector que te doy. ¿Cómo haces? Traza un paralelo. Vela. El primer vector. Venís con una paralela al vector hasta que llegue al punto y ahí tenés la recta. Una pavada. Siempre y cuando entiendas lo que te da este vector. Entonces el vector pasa a ser una herramienta para armar una recta. Con un punto cualquiera, en cualquier lado, y un vector que te den, ya podés trazar la recta que pasa por ese punto. ¿Por qué? Porque el vector que te dio la dirección de la recta que vas a hacer. ¿Sí? El sentido del vector no te interesa, porque a vos que te den el vector para allá o para el otro lado, la dirección no te cambia, es la misma. A vos lo que te interesa este vector que te dan es solamente la dirección, que la traigas acá paralela, que pase por el punto y ya tenés la recta que te pidieron. O sea que eso gráficamente sería un minuto. Te dan el punto, vos lo ponés ahí, lo dibujás los ejes, y te dan el vector. Le estás viendo la dirección, venís con una paralela por ahí y le decís, ya está, lista. Esta es la recta que vos me pedís. Analíticamente, sí. O sea que la recta, por ejemplo, en este caso en la imagen, la recta P es la suma de los vectores B y A, ¿no? No, pará, no te adelanté, no. Primero que la recta P, no hay recta P, es un punto P. Bueno, Ya el te punto explico P. lo del dibujo. Dame un segundito. Porque ahí el dibujo está todo terminado, gráfico, y yo se lo tengo que indicar por parte como debe ser. Yo lo que digo que acá empezamos a ver la recta, lo que vamos a ver hoy, o casi todo, una parte, es seis ecuaciones diferentes para nombrar a la misma recta. Vamos a tener una recta sola, que nos dan un punto y un vector de dirección, y esa recta puede ir cambiando de nombre con las ecuaciones, pero sigue siendo la misma. ¿Por qué le doy 6 ecuaciones? Porque después usted en el práctico, el profe le va a tirar datos y de acuerdo a los datos que les tire, van a tener 6 herramientas diferentes para poder resolver la situación. ¿Cómo van a elegir la herramienta? Y ustedes la van a tener que saber elegir. Si eligen una, se van a complicar más, si eligen la otra, se van a complicar menos. Entonces, yo lo que le voy a dar en el teórico son las 6 ecuaciones diferentes para encontrar una recta con cuyos datos son un punto y un vector que le da la dirección. En este caso, todo empezaría, y ustedes para estudiarlo van a tener que hacer así, tendrían que dibujar nada más que el eje X y el eje Y con el origen, el vector A, elíjanse uno cualquiera ustedes, dibújenlo con cualquier dirección con el ángulo alfa, y un punto P1 en cualquier lugar que le da coordenadas conocidas X1 y 1. Por ejemplo, dice, bueno, a mí me dan el punto 1, 2, lo marco ahí, y me dan el vector dirección 2, 1, ahí lo tenés, lo marco. Entonces tengo este vector que me dieron, este punto que me dieron, trazo la paralela como acá, chac, ya tengo la recta. ¿Cómo saco la ecuación? Ojo, este vector A que está acá arriba, bórrenlo porque ahí hubo un error del profe. Se supone que el AS tendría que ser paralelo a este y a la recta, o sea, el mismo que está acá abajo, y está inclinado mal. O sea, no es paralelo, ¿o sí? No, no. No, no es paralelo. Está un Bueno, poco más inclinado para abajo. como da confusión, lo borran, porque no me sirve para nada ahí. No sé por qué quedó ahí. Bueno, o háganlo bien. Bueno, la cuestión de Pero, que ¿el vector a dónde estaría graficado? acá abajo, acá en el origen. Y paralelamente no A sé. vos te lo pueden dar acá arriba,
Te lo pueden dar en cualquier lado porque es libre. Vos lo traés al origen para verlo acá bien. ¿Entiendes? Pero el vector puede estar en cualquier parte. No hay problema. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo saco la ecuación vectorial que es la número 1, la primera que tengo que sacar? De esta manera. Yo tengo hasta ahora un punto P1 dato, el vector A dato. Como yo tengo que hacer una ecuación general, quiere decir una ecuación que sirva para todos los casos, no para uno solo, para el 1, 2, para todos, en la recta sí o sí tengo que marcar un punto que se llama punto genérico o general, de coordenadas generales X y Y que nunca voy a saber cuáles son. Son generales, ¿por qué? Porque el punto P puede estar en cualquier lado de la recta. Yo lo dibujo, o el del apunte lo dibujo ahí, pero podría haber estado más acá, más cerca de P1, del otro lado de P1, o más lejos de P1, porque la recta, acuérdense que sigue para allá y sigue para acá. Entonces pongo P en cualquier lado, por ejemplo ahí, y ahora ya tengo un punto particular dato y un punto general puesto por mí ahí. Y el vector A. Cuando tengo dos puntos, tanto el P1 como el P, al P1 y al P lo puedo posicionar en el origen con un vector. Por ejemplo, el P1 se posiciona en el origen con ¿qué vector? OP1. Y el OP me posiciona al punto P. Y acá entre P1 y P puedo dibujar un tercer vector, P1P. Entonces tengo este triángulo cerrado y según los conocimientos que ustedes tienen de la unidad anterior de vectores, ¿a qué sería igual OP1 más P1P? Ah, La sumatoria de dos vectores. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la resultante de OP1 más P1P? OP. Es la hipotenusa. Es Sería, esta, OP. claro. ¿Está bien? O sea que eso no lo estoy inventando. Lo sabemos por saber suma de vectores. Entonces, OP1 más P1P es igual a OP. Bueno, eso es lo que dice acá arriba. OP es igual a OP1 más P1P. ¿Sí? O sea que esta fórmula que está acá no es invento. Es lo que sale del gráfico. Bien. Eso, ¿quién es P1P? ¿P1P es la recta? ¿O qué sería P1P? No, el punto. No, ¿qué punto? ¿No es el que está allá arriba? ¿Qué es P1P? Un segmento. Un Un segmento. segmento, muy bien. un Porque segmento. empieza acá y termina acá. No es una recta, es un segmento. ¿Cómo hago yo para agrandar este segmento? ¿Qué le puedo hacer? Lo puedo Cuando multiplicar yo por un tengo un escalar. vector y lo quería, lo multiplico por un escalar. Por eso lo que hace acá es dejar OP igual, OP1 igual, y al P1P, que era un segmento, como lo tengo que transformar en recta, lo multiplico al vector que tengo acá abajo, al que da origen, ¿no es cierto?, a la recta, lo multiplico por un lambda escalar, y ese lambda, como no sé cuánto vale, porque es general, puede cambiar, puede ser 5, 8 o 2 millones, ¿qué hace ese lambda? Agranda el segmento, lo estira todo lo que quiero y lo transforma en una recta. Entonces esa es una forma de transformar y de hacer la recta que continúe y por lo tanto la número 1 se convierte en la primera ecuación que identifica a esta recta que me quieren hacer dibujar, que se llama, tiene un nombre y es la del título acá, ecuación vectorial de la recta. O sea, Y ese A, OP1 más lambda por A. Sí. y ese A que está ahí es igual que decir P1P, o sea, es lambda por P1P. ¿O no? No, no, porque el A, mirá cuál es el A y cuál es el P1P. El P, como es general, cambia de lugar. Para que el A sea igual a P1P, vos tendrías que medir cuánto mide A y poner a P justo a la misma distancia. Como un P puede variar y puede estar en cualquier lado, el A puede o no puede ser P1P. Justamente por eso esto es extensible, se puede mover, por lo tanto se transforma en una recta. ¿Sí?
Lo que vos decís, este A que está acá en la fórmula 1, en la número 1, ese A sí es el dato que te dieron. Y el P1 es el dato que te dieron, el punto. Lo demás es toda la ecuación vectorial. Claro. Bueno, primera fórmula que sale del gráfico. Esto no hay que estudiar nada de memoria, si uno se lo toma en el teórico. Tienen que explicarlo de la manera que más o menos parecía a la que expliqué yo de dónde sale. Sale por suma de vectores y sale de transformar un segmento en una recta multiplicando el vector por un escalar. De Profe, ahí pero sale. OP1 también sería otro segmento, ¿no es cierto? Sí. O solo P1P segmento. OP1 es un vector y OP1 es un Bien. segmento Ok. orientado, porque acordate que el vector era un segmento con orientación. Bien, gracias. Profe, ¿cuál era el punto general que había dicho? P, de coordenada X, Y. Ese es general. Bueno, ¿Y el ahora otro cómo vamos se a llamaba? pasar. ¿Cómo? ¿Y el otro cómo se llamaba? El punto P1 es el dato. Ah, bueno, gracias. Uno es un punto particular y el otro es un punto general. Y entonces, profe, el punto OP va a ser... El punto general. Claro, el P puede estar en cualquier lado, lo dije yo eso. Por Claro, eso digo, dije, pero desde O hasta P, ¿qué, es un segmento entonces o desde es O un... hasta P es un vector que también va a ser un segmento, ¿sí? Una vez que tenga fijado el P. Ah, está bien, perfecto. ¿A dónde lo pones? Está bien. O sea, este vector OP se va a agrandar o se va a achicar de acuerdo a donde esté ubicado P. Si vos a P lo traes más acá atrás, el OP va a ser más chico. Y si el P te lo lleva más allá, el OP va a ser más grande. Va a depender del lambda por A. Está bien. ¿Sí? O sea que no es algo fijo. Es algo que va cambiando de acuerdo a cómo se mueva, cuánto valga lambda. Perfecto. Entonces, ¿cómo paso yo de la primera ecuación, la número 1, que se llama ecuación vectorial de la recta, a la número 2, que se va a llamar ecuación cartesiana paramétrica? Fácil. O sea, no tan fácil. Fácil si sé lo de antes. Fácil si yo sé pasar cada vector a su expresión cartesiana. ¿Saben ustedes encontrar la expresión cartesiana que tiene las componentes, por ejemplo, de OP? ¿Cómo hacen? Sí, por ejemplo, la de OP, por ejemplo, para la componente horizontal es el módulo de OP por el coseno del ángulo de OP. Y ahí te da la Claro, componente horizontal. pero vamos a hacerla más fácil. Vamos a sacar las componentes de un vector por las coordenadas de los puntos inicial y final. ¿Cómo se saca? Restas el punto final al punto inicial. Se resta el punto final al punto inicial. Es la Bueno, diferencia. guarda cuando hablan, tienen que hablar con propiedad. ¿Qué restás del punto final del punto inicial? Porque vos decís, restás el punto final o inicial. No, restás ¿qué cosa del punto final? En lo del Cada punto coordenada. inicial. Componentes homólogas. No, componente homólogo en los puntos no hay. Los componentes en X del Le vector A chanfleaste. y la Mirá, componente. ahí yo veo la ensalada rusa que tienen. Y esto es lo que van a tener que solucionar de ahora, porque si no están chao. ¿Quién tenía componente homóloga? Dos vectores distintos. Claro, vos tenés que tener dos vectores para tener componente homóloga, no dos puntos. Cuando vos tenés puntos, ¿qué tenés? Coordenadas. Claro, una cosa son coordenadas y otras son componentes. Las coordenadas son de los puntos, las componentes son de los vectores. Entonces vos no me podés decir que dos puntos tienen componente homóloga. Primero porque el punto no tiene componente y segundo porque homóloga era para los vectores. Entonces, vamos por parte. Si vos tenés que sacarle las componentes a un vector y te dan dos puntos, lo que tenés que hacer es restar las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. ¿Qué coordenadas restás? La del mismo eje. ¿Vos le querés llamar homóloga a eso? Bueno, ponele, pero no estaría del todo bien. Te lo acepto. Pero las componentes homólogas son las de los vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a vos te dan un punto 4, 3 y el otro 2, 5, al 4 le tenés que restar 2 y al 3 le tenés que restar 5. Eso sería sacar las componentes de un vector.
restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Eso lo vamos a hacer ahora para expresarlo en forma cartesiana. ¿Qué falta aparte de las componentes? ¿Qué necesito? Los versores. Y J. Exacto. Muy bien, excelente. ¿Ven? Cuando uno sabe, sabe. Contesta lo que debe ser. Y ni una cosa ni otra. Entonces, al vector OP, al cual queremos representar por su expresión cartesiana, cuando resto las coordenadas de P menos las coordenadas de O, ¿qué me queda? Te queda un valor por J en el caso del eje Y y por P. Bueno, ¿qué te del queda eje por, Y. ¿qué te queda por I y qué te queda por J? Te queda 4, creo que habías dicho 4i. No, estamos hablando en general ahora. No, P el tiene valor. coordenadas de X, Y. Ah, ¿Y O qué El- coordenadas tiene? En este caso, 0. 0, 0. Cero. Queda el valor de P. En punto este y caso queda viene P. siempre 0, 0 porque es el origen. claro. Bien. ¿Te queda Entonces, sí, P1? ¿cuánto te queda entonces cuando restás las coordenadas de P menos las de O? La misma. El ¿Cuál es la valor de misma? P. P, X e Y. Las que están ahí. Bueno, entonces dame la expresión cartesiana del vector OP. Y que el vector P va a ser igual a X más Y. No, XY más X más. IJ. YJ. Excelente. Mirá, Valentina la tiene más clara que... Acá lo tenés, mirá, está en el apunte. OP es igual a XY más IJ. Parece una estupidez, pero hay que saber, ¿eh? Y es una estupidez. Cuando lo sabés, una tarada es. ¿Por qué? Porque tenés la suerte que le restás 0, 0. Más fácil que eso no puede ser. Cuando son dos números distintos, se te complica por la resta. Pero acá, cuando vos le restás 0, 0, te queda la misma coordenada del punto. Lo único que le tenés que agregar a un término I, al otro J. O sea, es muy simple. Pero es muy simple para el que sabe. Como todo en matemática. Cuando vos sabés, es muy simple. Cuando no sabés nada, es muy difícil. Y para saber, tenés que estudiar. Y practicar. Porque solamente con estudiar, matemática no sirve. Es estudiar y practicar. Estudiar y preguntarse. Estudiar y hacer ejercicio. Muy bien. Entonces, al OP lo puedo reemplazar tranquilamente como XY más IJ. Esta sería la expresión cartesiana de OP. La de OP1 es muy similar, porque también tengo que restar con 0, 0. Entonces me quedan las mismas coordenadas de P1. X1Y más Y1J. ¿Y cómo quedará la expresión cartesiana de lambda por A? Y si a mí me lo nombraron, porque acá me dieron el nombre, que A tenía componentes A1, A2, el lambda no cambia porque es un escalar, y entre paréntesis el A, su expresión cartesiana va a ser A1Y más A2J. ¿Qué hice yo acá? Esto no va nada de memoria, esto sale sabiendo reemplazar las coordenadas de un vector por su expresión cartesiana. Entonces, si yo antes tenía OP igual a OP1 más lambda por A, que es lo de la ecuación número 1, traslado su expresión cartesiana a la misma igualdad que tenía antes. ¿Ven el igual? Este es OP igual a OP1 más lambda por A. O sea que puse lo mismo que la número 1, pero reemplazando por su expresión cartesiana de cada uno. ¿Se entendió? Bueno, ahora viene lo otro. ¿Cómo paso de esta ecuación a la número 2, que sería la ecuación que queremos encontrar, la segunda, distinta? Bueno, me tengo que enterar esta igualdad de qué es. ¿Qué hay a la izquierda y a la derecha del igual? Cuando hay un igual, Componente. quiere decir lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que está a la izquierda? ¿Qué es eso? OP. Son, ¿Qué es eso? son OP. componentes. No, el punto P. OP, ¿qué es OP? Un vector. Vector. Ah, más bien, y si estaban pensando en la estratosfera, en el infinito, no iban a acertar. Esto es un vector, lo acabamos de ver, mirá, acá está arriba. Y todo esto de la derecha, ¿qué va a dar? El Y otro vector vector. OP más el lambda. Vector. Mismo vector. Si vos tenés un vector más lambda por otro vector, cuando lo sumás, ¿qué te va a dar? La sumatoria de los vectores de OP. Vector. Vector OP. El Y el vector resultado OP. final de la derecha, ¿qué va a ser? OP, que es el vector. Claro, o sea, mirá vos cómo en un ejercicio tonto tenemos que aplicar la lógica y nos salva.
Porque fíjate vos después cuando uno te dice, ¡ay, era eso! ¡Qué pavada! Si del lado izquierdo hay un vector y vos tenés un igual, ¿qué te tiene que dar del lado derecho? También otro vector igual. Y más vale, ¿qué va a hacer? No puede ser un sapo. Si vos decís, yo tengo un vector, igual a qué va a ser, a una jirafa, ¿no? Un vector es igual al otro vector, si no estaría el igual. Es lógica pura. ¿Qué va a pensar? Ahora, si vos querés saber más profundamente, vos decís, bueno, OP1 es un vector. Un lambda por A es un escalar por otro vector. ¿Qué me va a dar un escalar por otro vector? Otro vector. Cuando lo sumo a este vector con el otro vector, ¿qué me va a dar? Un vector. Y ese vector que tiene que ser igual a este que está del otro lado. Es todo un análisis lógico total. Eso es lo que tienen que aprender ustedes. No asustarse con la fórmula. Hacer un análisis lógico. Pero para eso hay que saber. ¿Sí? Entonces, ahora viene la otra pregunta. Si un vector que está a la izquierda es igual a otro vector de la derecha, ¿qué sabían ustedes de la primera unidad? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tienen las mismas componentes. ¿Qué Cuando No, tienen igual sentido. módulo, dirección y sentido. Claro, eso, dirección sentido. Bueno, está perfecto. Módulo, dirección y sentido. Pero y en cuanto a componentes, ¿qué tienen que ser igual? La distancia, o sea, la distancia si son paralelos, por ejemplo, son iguales, pero la distancia se va a seguir entre un vector y el otro, o sea, entre las componentes, quiero decir, va a seguir siendo siempre la misma, sin importar cuánto lo desplace y cómo lo desplace en el plano. Entonces ahí van a ser iguales. Fíjate todo lo que tuviste que decir vos para decir algo muy, muy cortito y decir lo mismo. Cuando dos vectores son iguales, ¿qué componentes tienen que ser iguales entre sí? Homólogas. Claro, con eso ya decís todo. Si vos decís que dos vectores son iguales, cuando son iguales las componentes homólogas, se entiende perfectamente. Por supuesto, sabiendo cuáles son las componentes homólogas. O sea, un vector igual al 1, 2, ¿cuál sería? Otro vector 1, 2. Vector 1, 2. No hay Y el otro forma, igual. no hay otro. Uno igual a 1, 2, el 1, 2, no hay otro. ¿Y por qué es así? Y porque el 1 es igual a 1 y el 2 es igual a 2. ¿Quiénes son el 1 y el 1 y el 2 y el 2? Sus componentes homólogos. O sea, un vector va a ser igual a otro siempre y cuando sean iguales sus componentes homólogos. Sabiendo eso, podés pasar de esta ecuación, igualdad, a esta número 2. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la componente homóloga a X? ¿Cómo te das cuenta del otro lado? Y las que tienen el versor Y. Claro, entonces X a qué tiene que ser igual. A X1. X sub 1 de Y más lambda a sub 1 Y. Claro, pero vos cuando hablas de componente le tenés que sacar el Y. Entonces X tiene que ser igual a X1 más lambda por Y. Más lambda por A1, perdón. Acá está, ¿ves? La primera ecuación de acá. De ahí salió. Porque si ustedes estudian esto y no saben nada, se lo estudian de memoria y pasan de acá a acá a la número 2 sin saber nada. Pero lo que tienen que saber, que de acá pasas a acá, porque vos analizaste que como hay dos vectores que tienen que ser iguales, sus componentes homólogas tienen que ser iguales. Entonces sale que X tiene que ser igual a X1 más lambda A1. Y Y, que tiene J, tiene que ser igual a I1 más lambda por A2. Y ahí las tenés. Perdón. Entonces, la número 2 la tienen que recuadrar, como recuadraron la número 1, y como a la número 1 le pusieron al lado ecuación vectorial de la recta, a este recuadre de la 2 le tienen que poner ecuación cartesiana paramétrica, o ecuación paramétrica. ¿Por qué le llaman paramétrica? Porque tiene un parámetro que se llama lambda. ¿Sí? Y ahí salió el nombre. ¿Y qué diferencia hay entre la 2 y la 3? Qué bueno Para cuando es en R2. R3. Aparece en R3. Claro, las dos son cartesianas paramétricas, no es que esta tenga otro nombre. Nada más que esta si está en R2 y esta si está en R3. ¿Por qué se le agrega una más? ¿Quién es Z1 y quién es A3? Y la componente de un vector en el otro X, en el otro eje, digo. ¿Y esta Z1 qué? ¿La componente de quién? Sería de
¿De OP1 o no? ¿No? ¿De quiénes son las componentes X1, Y1 y Z1? No, ¿no son de OP1? AP1. ¿Por qué OP1? Y porque, volviendo a la De igualdad, P1, el punto. El que te Ah, dieron bien. de Es de datos. P1. X1 y Y1. Sí, coinciden con la de OP1, pero en realidad las coordenadas estas son del punto P1. O sea, vos cuando te dicen X1 y Y1, ¿qué son? Y el dato que te dieron, el punto. Y A1 y A2, ¿qué son? Y el dato que te dieron, las componentes del vector A que te dieron. Y acá te están dando el vector en el espacio, por eso te dan una componente más, y el punto en el espacio, por eso te dan una componente más. Pero en realidad te siguen dando el punto y el vector. Son los dos datos que te dieron. Vos te seguís manejando con la fórmula utilizando los datos que te dieron, porque si no, no puedes sacar los resultados. Tienen que estar los datos. ¿Se entiende? Cuando lo hagan con números, ahora van a ver que cuando terminamos de ver las 6 ecuaciones, que no sé si vamos a terminar, después viene un ejemplo entero con toda la ecuación en R2 y un ejemplo entero con toda la ecuación en el espacio, en R3. O sea que ese ejemplo ustedes lo van a ver, más que verlo, van a hacer al lado para ver si les sale, y con esos dos ejemplos tendrían que aprender el tema este perfectamente. ¿Por qué? Porque lo ven difícil en letra, pero cuando lo vean en número tendría que resultarle mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a pasar de la número 2, que es la ecuación paramétrica, a la número 3, que se llama ecuación forma simétrica. ¿Cómo pasamos de la 2 a la 3? Despejando lambda. ¿Ven que lambda se repite en las dos? Yo despejo lambda de la primera y lambda de la segunda. ¿Qué voy a hacer si despejo lambda de la primera? ¿Cómo me va a quedar? Despejando lambda de acá, ¿cómo me queda? Dividiendo. Bueno, díganme cómo queda. ¿qué es lo que quiere despejar, profe? Que no le escuché. Lambda. X menos X1. Sí. ¿Y qué más? Pero Después Sobre todo eso lambda dividido a 1. dividido a 1. Perfecto. ¿querés X despejar menos X1 sobre o dividido a 1. Y en la otra me va a quedar Y menos Y1 dividido a 2. ¿Se entiende? Bueno, acá lo voy a mirar. Acá lo ven, acá abajo, en la número 7. X menos X1 dividido a 1, lambda en la primera, y en el otro Y menos Y1 dividido a 2. Si lambda es igual a lambda a la derecha, ¿cómo tienen que ser esto de la izquierda los dos? también iguales. Ahí lo puso, ¿ven? Eso sacó la llave y dijo, si lambda es igual a lambda, este es igual a este. Entonces lo puso igual acá. Esto que quedaron iguales los dos de la izquierda es la famosa forma simétrica o ecuación simétrica de la recta. O sea, la tercera ecuación distinta que vamos logrando de la misma recta. La primera fue la vectorial, la segunda fue la cartesiana paramétrica y la tercera es esta forma simétrica. Lo mismo ¿No que dice hizo que es la antes. séptima esa? No, ¿Cuál era la la tercera? séptima para el apunte, porque viene haciendo otras cosas en el medio. Para Ah, nosotros la tercera. Por eso yo le vengo diciendo, las que tienen que recuadrar. La número 1 era la vectorial. La número 2 es la simétrica que estaba tanto en R2 como en R3. Y la número 3 sería esta que acá dice 7, y esta es la forma simétrica o ecuación simétrica que es la tercera. Esta es la de R2 y esta es la de R3 que sale la tercera de la número 3 de recién, ¿no? Con una más, con una componente más. Pero esta es la forma simétrica. Fíjense que sigue estando X1 y 1, que es las coordenadas del punto que me dieron, y A1 y A2, que son las componentes del vector que me dieron. Eso no cambia. ¿Cómo paso? Perdón, me voy a ir más arriba de vuelta. ¿Cómo paso de la que dice 7, que para nosotros es la número 3, a la cuarta ecuación distinta que vamos a encontrar? Despejando Y de acá. Ojo, ¿ven? Cuando despejan Y de acá, este A2 que está dividiendo pasa acá arriba multiplicando, y por último el menos Y1 pasa sumando. Acá el profe en el apunte metió la pata, acá, ¿ven? Cuando pasó el A2 multiplicando arriba, lo dio vuelta, se equivocó. ¿Ven que este A2 pasa acá arriba y quedaría A2 sobre A1? Bueno, acá puso A1 sobre A2. O sea que la 9, si tienen el apunte, corríjanla, esto va al revés. El A2 va arriba y el A1 va abajo. Hay un error. Acá lo acomoda, ¿ven?
Acá En se el pone la apunte W. del año pasado está bien, profe. Bueno, acá hubo un error, por eso le digo para que los que tienen nuevo lo corrijan. Y el I1 después lo pasa acá a lo último más I1. Pero vamos a ver el análisis que hace en este gráfico de A2 dividido a 1. Cuando ustedes tienen el vector A, esto lo saben de la unidad de vectores, tiene una componente en X que llamamos A1 y una componente en Y que llamamos A2. Si tenemos el triangulito, ese rectángulo que se forma con A, el origen, y el ángulo alfa, el A2 sería el cateto opuesto y el A1 sería el cateto adyacente. Cuando yo divido cateto opuesto dividido el adyacente, ¿qué me da? Me da la tangente del ángulo. Entonces, A2 sobre A1, me doy cuenta que lo que tenía acá de cociente, siempre y cuando esto esté bien al revés, es igual a la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo pasa a tener un nombre para nosotros que se llama pendiente. Lo simboliza acá en el apunte con la letra M. Para que nos pongamos de acuerdo, le vamos a llamar M a la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es la tangente del ángulo que forma el vector o la recta, que es lo mismo porque son paralelos, con la horizontal. ¿Sí? Entonces la recta tangente famosa es la recta que pasa por un solo punto. En base a esto, por eso se le llama recta tangente. Claro, porque lo toca en un solo punto, exactamente. Si es tangente a una curva, estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos A2 sobre A1, que estaba acá adelante, por M, que es la pendiente. Y me quedó X menos X1 entre paréntesis, y del otro lado todavía me falta pasar, y 1 negativo pasa positivo para el otro lado sumando, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me quedó acá? Todavía no terminé. Analizo la fórmula esta. M por X no lo puedo achicar porque X no tengo resultado. Sé que M, que es la pendiente, es un número, un escalar, entonces me va a quedar un escalar por X, ese va a seguir quedando. Pero el segundo y el tercer término, si lo analizo, como M es un número, X1 es una coordenada que es un número, y 1 es un número, todos estos dos términos me va a dar un número que va a ser una constante, un valor, que lo puedo reemplazar por la letra B. ¿B qué quiere decir? Que va a ser un resultado numérico. ¿Ven? Acá dice, le faltó el menos acá adelante, pero menos mx1 más i1 me va a dar una letra, un número que lo puedo simbolizar con una letra B. Y ahí sí terminé y me queda la forma explícita de la recta, ojo, explícita, que tiene explicitada la letra I, o sea, despejada la I sola, queda igual a la pendiente por X más B. ¿Quién es B? Esta ustedes la conocen ya. Sí. ¿Cómo se llama? Es la fórmula de primer grado para una recta. Sí. ¿Y B qué nombre tenía? Ordenada al origen. Claro, Ordenada al origen. ¿Alguno me puede explicar por qué se llama ordenada al origen? pues corta con el eje Y. Porque cortan el eje ahí, le suma... La ordenada del Debería origen ser es la B. intersección de la recta con el eje Y. ¿Y cómo se llamaba el eje Y? Es una semirrecta. No, el eje Y se llamaba eje de las ordenadas y el eje X eje de las abscisas. Por eso se llama ordenada al origen, porque está en el eje de las ordenadas y es la ordenada que corresponde al origen. Si a vos te dicen, dame la ordenada al origen, ¿qué haces? Te posicionás el origen, subís y cuando encontrás la recta tenés la ordenada que corresponde al origen. Por eso se llama ordenada al origen. Tiene la coordenada 0B, sería. Exactamente. Bueno, entonces, sabiendo la ordenada del origen y sabiendo cómo manejarte con la pendiente, vos podés graficar la recta en un minuto. ¿Saben, por ejemplo, graficar y igual a 2/3 de x más 4? ¿Cómo Sí. harían? ¿Por dónde arrancan? Por la Por la ordenada. ordenada al origen. Por el 4, digamos. Pongo ¿Dónde marcan el 4 4? en el eje En Y. Y, en el eje Bien, Y. y después con el 2/3 de x, ¿qué hacen con el 2/3? Empieza a subir cada Es la X, pendiente. sube 2/3 en Y. Evalúas la ecuación en Y igual a 0 Bueno, yo para les sacar. explico más o menos cómo lo hago yo. Después cada uno lo hace como quiere. Fíjense, ¿no? El determinante ahí al lado que se ve finito ahí, por acá. Yo marco 4 en el eje de las ordenadas, 4, y tengo que encontrar otro punto para la recta, porque la recta necesito 2 puntos.
La pendiente me ayuda a encontrarlo como 2/3. Como es positivo, subo 2, corro 3 a la derecha. Encuentro el otro punto, cuando uno de los 2 puntos tengo la recta. ¿Qué hubiera pasado si la pendiente en vez de ser 2/3 positivo, hubiera sido 2/3 negativo? Bueno, el menos no es para los dos números, o es para el de arriba o es para el de abajo. Yo lo elijo arriba, entonces cuando es más, subo 2. Y si es menos, bajo 2 y sigo corriendo 3 a la derecha. ¿Cómo me va a quedar la recta? Así, bajando. O sea, si voy subiendo es positivo y si voy bajando es negativo. Esa es la convención de las pendientes. Cuando yo voy en un camino, por ejemplo, en las altas cumbres, y voy subiendo, digo, tienen pendiente positiva. Y si agarro una bajada, tienen pendiente negativa. Podía haber sido al revés, pero como nos ponemos de acuerdo, cuando subo, positivo, cuando bajo, negativo. Profe, ¿Entiende? sí. En 2/3 se refiere paréntesis 2, punto coma 3. No, 2/3 es 2 sobre 3. 2. Claro, pero ¿por qué se mueve 2 en Y y 3 en X? O sea, no sería... Porque mirá, acá tenés la fórmula, ¿ves? La tangente A2 sobre A1, la de arriba es la vertical, ahí tenés que subir y bajar, y la de abajo es la horizontal. Claro. Claro, arriba es Y, abajo es X. Es al Entiendo, revés de lo que entiendo. vos pensabas. Bien, por eso hay que estudiar todo eso para saber graficar, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que más va a utilizar de este tema de recta? Y tenés que saber usar la fórmula y saber graficar. Y las dos cosas te tienen que dar lo mismo. Si haces mal la fórmula, vas a hacer mal el gráfico. Y si haces mal el gráfico, vas a sacar mal la fórmula. O no van a coincidir. Y tienen que coincidir las dos. Por eso que cuando terminen van a ver los ejemplos y se van a tener que inventar una recta. Por ejemplo, dice y igual a 3/4 de X menos 8. La dibujo con ordenada y pendiente. Después la paso a la forma simétrica. La dibujo y me tiene que dar la misma recta. Después hago la forma cartesiana o cartesiana paramétrica. Me tiene que dar la misma recta. Y así con todas las ecuaciones. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, quiero llegar a esta. ¿Cómo paso de la explícita, que era la número 4, esa que la tienen que remarcar y recuadrar, a la que sigue, que se llama general o implícita? Esta es igualada a 0, o sea que la que tenía recién, I igual a mx más b, la igualo a 0, o sea, dejo el i, paso el b negativo para la izquierda, el menos mx, que estaba positivo allá, lo paso para acá, igualado a 0. Pero esa ya sería la implícita o general. Pero acá lo que hace es multiplicar ambos miembros por una constante b mayúscula. Como multiplicás por un mismo número ambos términos, no se modifica la ecuación. Entonces le queda este por b mayúscula, este por b mayúscula y este por b mayúscula, los tres términos que tenía arriba. Cuando lo analizo, ¿qué tengo? B y m son números, entonces todo esto menos b por m da una constante que le pongo a mayúscula. El b queda solito, la pongo igual, y este b mayúscula con b minúscula da otra constante que le pongo c, para seguir con el abecedario ABC. Lo único que acá hay otro error, porque el c lo puso en minúscula y tendría que ser en mayúscula como estas dos. Lo corrigen y listo. Profe, Y pero esta ¿por qué A por X, ¿cómo? No, perdón. Sigue usted, después le pregunto. A por X más B por Y más C mayúscula igual a 0. Esta que dice número 12, ustedes le ponen la número 5, es la quinta ecuación diferente que tienen que aprender, y esta se llama general o implícita. No confundirla con la explícita, que era la otra. ¿Sí? Acá tienen una tarea espectacular para hacer, que acá se lo contestan a todos en el análisis de la ecuación, pero sería cuestión de que ustedes esto no lo vieran, lo hicieran primero y después vieran si lo que dice acá coincide con lo que a ustedes les parece. ¿Cuál sería lo que tienen que estudiar? Y hacerse pregunta en esta ecuación, por ejemplo, ¿qué pasa si se anula el primer término? O sea, si A vale 0. ¿O qué pasa si B vale 0? ¿O qué pasa si C vale 0? ¿Qué pasa si estos dos valen 0? ¿Qué pasa si estos dos valen 0? ¿Cuándo me da una recta que pase por el origen? ¿Cuándo me da una recta vertical? ¿Cuándo me da una recta horizontal? ¿Qué tiene que pasar con los términos? Bueno, todas esas preguntas se las tienen que hacer ustedes. Y cuando más preguntas se hagan, más respuestas buenas van a tener y más van a zafar si se las hacen después en el parcial.
Entonces, todas las preguntas que le digo que se hagan acá están contestadas acá en el análisis. Nada más que si ustedes miran acá primero, después, chao, no piensan nada. Tienen que pensar primero, contestarse y después fijarse si estaba bien lo que se pensaba. ¿Ok? Esa sería la forma exacta de aprender. Bueno, y ahora termino con la última y después me hacen las preguntas, porque quiero que si alguno se tiene que ir, se vaya. La última, esa sería la quinta. La última, la sexta, que es la 16, se llama ecuación segmentaria. Y queda de pasar la otra que era igualada a 0 a una ecuación igualada a 1. Acá está como se hace el artificio matemático para igualarla a 1 y te queda x sobre a minúscula más y sobre b minúscula igual a 1. ¿Quiénes A y quiénes B? Son los cortes sobre los ejes. O sea, toda recta, cuando viene la recta, siempre corta en un lugar al eje X y en un lugar al eje Y. Bueno, este segmento de corte del eje A desde el origen hasta el corte, en X, es el número A, este que va acá abajo. Por ejemplo, si te dice X sobre 5, quiere decir que en el eje X lo cortó en el valor 5. Y sobre B, el B es la misma ordenada al origen que teníamos antes, el corte de la recta, el eje Y. O sea que el B sigue siendo el mismo y ahora aparece un A, que es el corte en el otro eje, que sería el X. O sea que si a vos te dicen acá, X sobre 2 más Y sobre 5 igual a 1, ya te están dando el corte sobre el eje X, que lo cortan 2, y 5 que lo cortan Y. Y ya tenés la recta directamente. ¿Sí? Bueno, ahora viene, esa se llama ecuación segmentaria, y acá viene B, el ejemplo 1, con un punto en el plano y un vector de 2 coordenadas en el plano, con todas las ecuaciones hechas con números. Y después viene el ejemplo número 2, con un punto en el espacio y un vector en el espacio, con todas las rectas que se pueden hacer. O sea que ustedes lo que van a tener que hacer es, primero estudiar las 6 ecuaciones, aprenderla bien, y después hacer los 2 ejemplos y el análisis ese que le dije de la igualada a 0. Y acá, a continuación, y esto también lo tienen que ver solo, aparece el otro caso que me dijeron ustedes al principio. En vez de tener una recta con un punto y un vector que le dan como dato, acá le dan los 2 puntos, P1 y P2. ¿Lo ven acá? P1 y P2. Entonces, si me dan P1 y P2, ya no me hace falta el A. ¿Para qué me van a dar el A? Si yo ya la dirección la puedo sacar con un vector formado por P1 y P2, por los 2 puntos. Entonces el vector P1 y P2 reemplaza al A. Por lo tanto, arrancando de la vectorial, en vez de poner A, pongo P1 y P2 y hago todo el análisis de las 6 ecuaciones igual que cuando yo le expliqué esta hora y media de clase. O sea que esto lo ven ustedes solo, como van a ver los ejemplos, ¿no? Bueno, y la clase que viene continuamos con la otra parte de recta. Ahora sí las preguntas. El que se quiere retirar, se retira. Nos vemos la semana que viene, 10:30, y el que se quiere quedar a preguntar, se queda. Soy Profe, todo a mí me mío. había quedado una duda en A la ver. fórmula más de arriba. ¿Cuál era? A ver, no me acuerdo. La de A, ¿Igualada a 0? AX más... Sí, la que va a 0. A Ahí ver. está. ¿Por Decime. qué? Porque estaba menos B por la pendiente X más BI menos B por la otra B. Quedaba 0. Sí. No entiendo cómo pasa después a positivo. O sea, cómo queda todo positivo. Ah, no, eso, positivo, ¿por qué mejor dejar la fórmula positivo? Porque te confundí con los menos. Pero los términos te pueden dar positivo o negativo, no te pongas nervioso con eso. Ah, está bien. Pensé que de O alguna sea, forma este pasaba. menos B por M le pone A positivo, pero el A puede ser positivo o negativo, lo que te quiere decir que te va a dar una constante que después puede ser positiva o negativa, pero es una constante. Ah, está bien. Es un Buenísimo. número, puede ser menos 8 o más 8, menos raíz cuadrada de 8 o más raíz cuadrada de 8. Lo importante es que te va a dar un número delante de la X. Eso quiere Está decir. bien. Está bien, está bien. ¿Cómo se llama esa ecuación, profe? Esta que está acá, ahí tenés el nombre abajo, mirá. Ahí, forma Ah, general o implícita. ¿y la anterior? La de... Explícita. Tenés No, todo no. el nombre. ¿Cuál? Ah, no, sí. La de tangente, sí. Explícita. Ahí está todo el nombre al lado de la formulita, no te preocupes que en el apunte está todo. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, más vale que estudien porque se le va
armar lío, ¿no? Se fueron todos un montón y no les dije del cuestionario. Bueno, va a estar subido un cuestionario a partir de dentro de unos días en aula virtual, que lo van a tener que ir contestando para el que quiera promocionar la materia. Va a ser un cuestionario por unidad, más que nada para que estén al día con la materia. Eso es lo que quiere la cátedra, no lo inventé yo eso. Es un cuestionario teórico para cada unidad que la van a tener que contestar bien si quieren promocionar. Y le vamos a dar un tiempo, por ejemplo, no sé hasta qué día de abril, para contestar el cuestionario 1. Tienen 3 posibilidades para entrar y responderlo, y 5 minutos cada vez que entran. Y es autocorregible, o sea, ustedes lo contestan y ahí nomás le tira si está bien o está mal. Si está mal, tienen otra posibilidad más y una tercera. Si en las 3 se equivocan, chao. Quedó mal el cuestionario y ya no pueden promocionar más. Eso es más que nada para una ayuda, para que estudien unidad por unidad y no dejen todo para el parcial después completo, ¿se entiende? O sea, Eso va a estar subido en el aula virtual dentro de unos días. Ustedes cuando se metan al aula virtual y vean cuestionario 1, ya están listos para contestarlo. Y ahí les va a explicar todo. Quédense tranquilo. Profe, pero ese cuestionario, o sea, si lo hacemos, no es que no hay que hacer la parte teórica después. Hay que hacerlo igual, pero es una ayuda. Claro, sí, es una condición más. O sea, es cuestionario, más parciales prácticos, más parciales teóricos. Profe, a mí no se me actualizó la autogestión y el UV. Onda, yo hice cambio de curso y todavía no se me actualiza ninguno de los dos. A mucha gente también le pasa lo mismo. ¿Cómo Bueno, hacemos? igual van a tener unos días más, no se preocupen. O sea, no es de ahora ya. Ya sé, pero ¿cuándo va a estar disponible este cuestionario y hasta cuándo? Ahí estamos viendo con la profe de práctico si lo podemos subir esta semana, sería lo lógico, y va a estar disponible por lo menos hasta el 10 de abril, 15 de abril, una cosa así. Ah, porque es un poco, digamos, que indeterminado cuándo se va a dar el cambio. Pero si hasta el 10 de abril, Van a tener que hablar con el que tiene que hacer el cambio porque si no se van a quedar fuera. Es así de fácil. Claro, profe, hoy voy a ir hasta el Facu para consultar ese tema, pero creería que a ninguno todavía nos hizo el cambio. Así que bueno, voy a ver qué onda. Pero se supone que de acá a 15 días te lo tendría que hacer, porque si no ya es demasiado. Sí, en teoría, hace un mes igual que completamos el formulario, pero deben estar muy sobrecargados. claro, nos siguen diciendo que esperemos y que Los tengamos primeros días es paciencia. muy difícil, pero después ya se empiezan a acomodar. Profe, una consulta, yo también voy a ir al Facu hoy. ¿Sabe dónde tendremos que ir a hablar más o menos para lo del cambio? Su secretaría académica. Hay una secretaría académica y después hay una oficina de los chicos del centro de estudiantes. Preguntá ahí en la facultad y te van a orientar, porque yo como hace 2 años que no voy, capaz de cambiaron de lugar. Gracias, profe. ¿No hay por qué? O sea, profe, el cuestionario es o sea, hay que resolverlo para promocionar sí o sí. Exactamente. Bien. Es una condición que se agregó. Y profe, ¿cuántos cuestionarios van a haber en el año? Uno por cada unidad, 10 cuestionarios. Ah, bien. Perfecto, gracias, profe. Estamos chicos y chicas. Bueno, buena semana. Les mando un abrazo. Que ande todo bien. Igualmente. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, suerte. No se dejen estar y estudien, por favor.